Hola hermano, ¿cómo estás? Hoy es miércoles 29 de octubre de 2025. Es un quilombo lo que está ocurriendo con la importación libre de gasolina que se ha autorizado mediante ley del lunes, del 27 de octubre. Se habla de un precio de un precio internacional. Se habla de un precio internacional de la gasolina y se está hablando de 13 bolivianos más o menos litro de gasolina, 13.50 más o menos el litro de diésel, algo por ahí. Es que el precio internacional en realidad no existe. No existe precio internacional de gasolina, de diésel, son burreras, son macanas. No existe aquello. Y mucho menos en la porquería con la cual se está hablando esto hoy, de 13 bolivianos, de 14, de... Esa, eso no tiene el menor asidero. ¿De dónde se saca esos 13? ¿De dónde se saca esos 14? ¿De dónde? ¿De dónde? En realidad, la gasolina y el diésel se mueve en base al precio internacional del petróleo. Ese es el único parámetro internacional. En el Paraguay, por ejemplo, la gasolina cuesta 70 centavos de dólar. No hay subvención allá. No hay subvención. En guaraníes cuesta alrededor de 5.800 guaraníes. Pónganle 6.000 guaraníes, el litro de la gasolina. 6 guaraníes equivale a 80 centavos de dólar y equivale a lo que en Bolivia equivale 6 bolivianos. Y eso, 5 bolivianos con 50 centavos más o menos en el cambio. Y no es cuestión de decir, no es que eso es por el tema del dólar, no. Es lo que el paraguayo paga de acuerdo a su realidad económica y a la capacidad adquisitiva de su dinero. Por litro de gasolina paga eh, entre 5.000 a 6.000 guaraníes. Pongamos 6.000 guaraníes. Un pan cuesta 1.000 guaraníes. 6.000 guaraníes son 6 panes. Ahí te das cuenta lo que un país vecino paga en realidad por litro de gasolina sin subvención y con precio internacional, porque en el Paraguay la gasolina baja o sube de acuerdo al precio internacional del petróleo, igual que en todo el mundo. Esto pasa en todo el mundo, en la Argentina, en Brasil, en todo lado. Entonces un paraguayo así tenemos que paga por un litro de gasolina lo que puede comprar, con lo que puede comprar, mejor dicho, 6 panes. En Bolivia, que el pan cuesta 50 centavos, 6 panes son 3 bolivianos. Más o menos 3 bolivianos, sin subvención. Entonces, ¿de qué coño estamos hablando? Aquí no existe eso de el precio, vamos, van a importar. Y todos dicen eso. En la campaña todos han dicho, por eso la campaña de la última elección ha sido de las más bajas, del mayor desnivel, del nivel más bajo que ha existido en los últimos años, que no se ha hablado del tema del combustible y el que ha hablado ha dicho de que vamos a vender a precio internacional, o otros que no querían ni hablar del tema, que sí, que no. Pobre país este, pobre país tan solo en su agonía en realidad. Lo que Bolivia debe hacer hoy es primero y de manera urgente solucionar el tema del dólar, lo hemos dicho siempre, siempre, porque eso va a traer mucho problema incluso en el precio que se va a disparar de la gasolina o del diésel cuando se venda de manera por privados, de manera libre. Se debe urgentemente primero estabilizar el tema del dólar, porque es lo que hace enervar y desquicia todo. Ese es el problema que existe acá. Y eso no se le está dando importancia. De nada sirve estas leyes que en realidad son más para el espectáculo y para el show, que ahora pueden libre importar de emergencia, ley de emergencia, etcétera. Por favor. ¿Podría ayudar? Sí, sin duda que puede ayudar. Cualquier hecho de liberar de tanta trampa la actividad de los privados, de la iniciativa privada, como esta ley en alguna medida, por ejemplo, exime del impuesto del IVA y del IT,
pero también tiene otras varias regulaciones y limitaciones también. Esta ley 1657 del 27 de octubre de 2025. En base a esa ley ya han salido a hablar y a dar precios alegremente. Se va a vender al precio internacional 13, 14 bolivianos el litro. ¿De qué precio internacional estás hablando? Entonces, veamos ese asunto que es el de fondo, y esto está en base a el precio internacional del petróleo. Ese es el único precio internacional y hoy está en un precio positivo. El WTI, el precio West Texas Intermediate de Estados Unidos, es el que Bolivia compra más en realidad. Hoy cotiza en los $62 con 13 centavos. Está en sus precios más bajos históricos. El año 2008 llegó a $145 con 31 centavos el litro, el barril del petróleo, WTI West Texas Intermediate. Y el año 2020 cayó. Incluso esto, si el precio del petróleo internacional baja, va a bajar también el precio que el ciudadano paga por gasolina. Bolivia debe urgentemente, y el año 2020 llegó incluso a estar en precio negativo, menos $36. O sea, el productor de petróleo tenía que pagar al comprador para entregarle su petróleo. Así se mueve el mercado del petróleo. Así, el productor tenía que pagarle al comprador para darle su petróleo, porque no tenía ya capacidad de almacenaje y le iba a ser muy difícil almacenar y el petróleo brota. Entonces Bolivia debe meterse nadie habla de esto, en esa dinámica de estar ligado en función al precio del petróleo, al precio internacional del petróleo. Hoy está en un precio económico, por eso es que en el Paraguay se paga así. Lo mismo pasa en la Argentina. En la Argentina un litro de gasolina cuesta alrededor de $1. Entonces, eso es lo que pasa. El problema es de fondo y se debe actuar rápido en atacar, y el nuevo gobierno debe hacer esto desde el primer día, atacar el problema del dólar. Atacar el problema del dólar y hacer que baje ese dólar paralelo que existe. Que se acerque lo más posible al dólar, a la cotización oficial, si es que no va a poder igualarlo. Pero hablar hoy de un precio internacional es algo ridículo, cuando no se explica el verdadero trasfondo. El precio del petróleo PEP está en $65.46, el Brent $65.52. Hay para elegir. La invitación está hecha, el debate debe ser en torno a esto, y cualquier otra cosa es en realidad hablar cualquier cosa. Llegamos a vos con el auspicio de este libro, La conducción de la guerra del Chaco, por David Zuck Jr., un historiador y oficial de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que dedicó su vida a estudiar el problema del Chaco, que se publicó originalmente en inglés. Él nació en 1930 y murió en 1967 en la guerra de Vietnam. El autor de este libro, que es una joya y es, a mi modo de ver, y conozco varios, conozco Mazamaclay, de Vergara Vicuña, conozco el libro de Fernández, paraguayo, igual en 6 tomos, etc. El de Vergara Vicuña en 7, pero este es el más completo que conozco yo, que se haya publicado sobre la guerra del Chaco, y que se habla mucho sobre el tema del petróleo en la guerra, y nos desvela si en verdad fue una guerra originada por el petróleo o no. La conducción de la guerra del Chaco por David Zuck Jr., que además fue doctor en filosofía, además de ser un importante guerrero norteamericano que murió estrellándose su avión con otro en Vietnam en aquella guerra. Puedes pedirlo al link de la descripción. Estamos en Oruro, en la librería editorial Nación, y hacemos envíos a todo el país. Seguimos.